Todo comenzó un día jueves 24 de octubre de 1929, dándose la caída inicial. Sin embargo, fue el lunes negro y martes negro 28 y 29 de octubre del mismo año cuando se produjo la máxima caída en las cotizaciones de las bolsas de Nueva York. Esta crisis también se reconoce como el crack de 1929 o la Gran Depresión. En ese año fue la caída más devastadora del mercado de valores en la bolsa de Estados Unidos en Wall Street, cuyas consecuencias provocó las ruinas de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocio como pequeños accionistas, cierres de empresas y bancos, llevando a cabo al paro de millones de ciudadanos. En los años 20 hubo un fuerte crecimiento económico que comenzó con el fin de la Primera Guerra Mundial, dando paso a la reconstrucción y comienzos a un periodo en el que abrió un decenio de crecimiento y dinamismo económico, enfocándose fundamentalmente en los sectores industriales y empresariales. Esta guerra favoreció sobre todo a Estados Unidos de una manera brutal, convirtiéndose en el principal proveedor de materias primas y productos alimenticios e industriales, siendo el principal acreedor del mundo y su influencia sobre Europa era espectacular. Esto también trajo un importante crecimiento industrial y la agricultura también se vio favorecida. Los salarios repercutieron sobre los precios que implicaba sobre la marcha de la bolsa norteamericana. La gente se iba endeudando por la vía del crédito, los beneficios empresariales se estancaron y los bancos comenzaron a tener problemas. Al quebrar los bancos, miles de personas pierden sus ahorros y se arruinan. Hoover establece el control en numerosos precios, agresivo con la agricultura. Se inicia la crisis con excesos de oferta, caída de los precios agrícolas y con gran tasa de paros. En estos años se consolidaron sectores nuevos como industrias eléctrica, química y de petroquímica, la aeronáutica, el cine y la radiofonía. Como consecuencia del desarrollo industrial, el sistema energético se renovó, sobre todo a partir del aumento del petróleo y electricidad. El Taylorismo, sistema de organización del trabajo y de los tiempos, y el Fordismo, sistema socioeconómico basado en la producción industrial en serie. Fueron las nuevas modalidades de producir y organizar el trabajo de producción. También se desarrollan nuevas actividades relacionadas con las nuevas industrias, como la construcción de carreteras y de aeropuertos. La prosperidad y el optimismo se extendía por todas partes. Fueron los años dorados de consumo y de exaltación nacionalista. El clima de confianza se convirtió en la compra de acciones de empresas industriales por parte de un gran número de la población, siendo la Bolsa de Nueva York el centro de la economía mundial. En 1928, algunos síntomas hacían prever que la economía estaba en peligro. Los ingresos de la población no habían subido tanto como para que el consumo siguiera creciendo. Los almacenes no podían vender sus mercancías y hubieron muchos despidos por parte de la empresa. Sin embargo, la bolsa seguía la fiesta especulativa. Nadie pudo o quiso darse cuenta de la gravedad de la situación hasta que en octubre de 1929 la bolsa de Nueva York quebró. La crisis fue inevitable y se extendió al sistema bancario, a la industria y al comercio. Sus grandes causas que conllevó a todo esto fueron la sobreproducción, el desorden monetario, la desigual y relativa repercusión económica y la especulación. Los países más afectados fueron Estados Unidos, Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Países Bajos, España. De igual manera, nuestro país se vio afectado. Respuesta a la crisis de Estados Unidos. La crisis económica alcanzó niveles de catástrofe. La producción industrial se redujo en un 50%, las ventas de automóviles cayeron en un 65% y la despreocupación aumentó de 1.5 millones a 13 millones. La agricultura fue uno de los sectores más afectados. En 1929 y 1932, los beneficios de los agricultores disminuyeron en un 70%. En la ciudad la situación no era positiva. Millones de familias fueron desalojadas de sus viviendas por no poder pagar alquileres. Algunos terminaron viviendo en casas de cartón y lata. En ese tiempo gobernaba el presidente Hoover, el Partido Republicano. Él consideró que la crisis era pasajera y que no era necesaria la inversión del Estado para recuperar el equilibrio económico. Su pasividad contra esto fue castigada. En las elecciones del 1932, los ciudadanos expresaron su indignación votando a favor del Partido Demócrata. Su candidato Franklin Delano Roosevelt había prometido cambios de recuperar la crisis. Él aplicó un programa de gobierno conocido como New Deal. Consistía en una marcha de serie de enérgicas medidas con el objetivo de poner nuevamente en marcha la economía y socorrer a los más necesitados.
Para aliviar la situación de los agricultores, se redujo la producción agrícola, lo que permitió elevar los precios de las cosechas. Para atacar la desocupo, se pusieron en marcha obras públicas, como escuelas, calles y parques de recreación que dieron empleo a muchos trabajadores. Además, se construyeron diques centrales hidroeléctricas y complejos industriales para activar la economía nacionales. El Estado firmó acuerdos para empresarios trabajadores para establecer precios máximos a los productos industriales y fijar salarios mínimos. Además, creó el seguro de desempleo, vejez, enfermedad y suprimió el trabajo infantil. En materia laboral, legalizó el sindicato y garantizó el derecho de huelga. Las medidas adoptadas por el Rosenbel aliviaron en parte la situación de los sectores más necesitados. Sin embargo, los graves problemas económicos originados por la crisis no pudieron solucionarse. La producción supera las necesidades básicas del consumo humano a partir de 1925. Sobre todo, esto se da en los Estados Unidos. Distribución desigual de las rentas, en la cual las capas sociales más ricas pusieron limitación a su consumo. Galbraith dice que en Estados Unidos el 5% de la población recibía la tercera parte de la renta de una nación. Se mantienen los precios de productos sin poder venderse al estar comprometidos con los fabricantes a mantener unos precios pactados de antemano. Desequilibrio entre los precios agrícolas e industriales. El sector agrario fue el más perjudicado, pasando de un índice de precio de 14 en 1925 a 138 en 1929. Los campesinos, para intentar frenar la caída de sus rentas, aumentaron la producción y los rendimientos. Esto conllevó a una mayor oferta de productos en el mercado y, como consecuencia, una continua disminución de los precios, y esto afectó a la mayor parte de materias primas. Asimismo, esto provocó una disminución de los ingresos en los países especializados en la producción y exportación de estas. Los problemas monetarios y financieros llegaron por la subida generalizada de precios durante la guerra, las necesidades que tienen por la destrucción y por las dificultades de abastecimiento, junto con el consumo de aumento de la fabricación de moneda. Estos fueron los principales causantes de la inflación. Los ahorros de las personas desaparecieron, arruinándolos, lo que supuso una falta de capital para financiar las empresas. Durante los años siguientes, la economía alemana le pidió crédito a otros países, especialmente a Estados Unidos. A partir de 1924, la economía mundial se recupera, favorecida por las políticas estadounidenses. Se recuperó gracias al consumo de electrodomésticos y el automóvil. Los demás países solo tuvieron una ligera recuperación. Al mismo tiempo, se estancaron los sectores industriales tradicionales, como el ferrocarril, la siderurgia, el algodón y el carbón. La especulación fue la principal causa de la caída de la bolsa. Los años 20 fueron buenos para Estados Unidos, ya que se enriquecían rápidamente y con un mínimo de esfuerzo. La mayoría de los pequeños empresarios decidieron invertir y vivieron de ello. Los agentes de bolsa prestaban a sus clientes dinero a cambio de sus títulos comprados, y también pedían prestado a los bancos para poder comprar esos títulos, porque las ganancias de las bolsas se podían pagar los créditos y sus intereses. Esta situación no podía seguir indefinidamente, ya que dependía de la subida de la bolsa y a su vez esta era ficticia. La especulación llevó a la bolsa a la quiebra, y las razones fueron las siguientes: inflación monetaria, la estructura bancaria formada por múltiples pequeños bancos cuya supervivencia dependía de la subida de los valores de la bolsa, la existencia de las compañías cartera, que poseían abundantes acciones y estaban interesados en la subida de las cotizaciones. Los políticos hacían creerle a las personas de que el sistema no podía fallar. Medidas frente a la crisis. Los gobiernos tomaron medidas para proteger el mercado y para facilitar el trabajo e ingresos a sus pueblos. Recurren al proteccionismo como una forma de defender su propia producción frente a la competencia de otros países. Elevación de los derechos de la aduana. Las cuotas para la importación de determinados productos en el país y el control de movimientos de dinero afectó al desarrollo de los comercios. En la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad económica, estimulada por una fuerte expansión del gasto público, destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. Estas fueron financiadas a través del endeudamiento externo con Estados Unidos, producto de los créditos en dólares que fluían en Nueva York, que se imponía como la nueva capital financiera del mundo. Esta situación determinaba que la economía chilena estuviera supeditada a los vaivenes del comercio internacional y a las constantes variaciones del valor del dólar, lo que se hallaba constantemente amenazado por las tensas relaciones europeas durante la posguerra.
Por otro lado, el panorama económico chileno se complementaba con el protagonismo de la industria del salitre, la que paradójicamente tenía como principal cliente a los Estados Unidos, hecho que profundizaba la dependencia chilena de la economía mundial y de los mercados globales. El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un informe de la Liga de las Naciones, que nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión. Se calcula que más del 25% de la población quedó en la extrema miseria. Informes de organismos internacionales señalaban que durante la gran crisis Chile tuvo los índices de mortalidad infantil y de tuberculosis más altos del mundo. La administración Ibáñez desplegó una serie de medidas para revertir la situación, pero no fueron suficientes y las consecuencias sociales de la gran crisis pusieron en jaque la legitimidad del gobierno. La caída en la venta de salitres dejó tras de sí a miles de trabajadores cesantes, los que se vieron obligados a abandonar las oficinas del norte y a retornar a la zona central en busca de mejores perspectivas. Unas medidas del ministro de Hacienda de Ibáñez, Pablo Ramírez, fue la creación de COSACH, Corporación de Salitres de Chile, una empresa financiada y gerenciada por el Estado con el fin de agrupar a los productores de nitrato para elevar la producción y elevar los precios. No obstante, las disposiciones de Ibáñez chocaron con la severa crisis y fracasaron rotundamente. Las exportaciones del salitre se derrumbaron provocando grandes consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo. Los impuestos fueron incrementando en 7%. El 16 de julio de 1931, el ministro de Hacienda, Pedro Blanquier, da a conocer el estado de la economía, anticipando que el déficit fiscal de ese año sería de 145 millones de pesos, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en la historia. En el contexto interno, la fuerte crisis social no dejó a Ibáñez más opción que recurrir a los políticos tradicionales para intentar calmar a la agitada opinión pública, dejando de lado todo su rechazo a la clase política a la que consideraba la culpable de todas las desigualdades presentes en la sociedad chilena. La primera medida que tomó Ibáñez fue llamar al radical Juan Esteban Montero para que ocupara el Ministerio del Interior y a Pedro Blanquier, a quien encargó el manejo de la cartera de Hacienda. El ministro Montero restauró las libertades públicas, pero esta disposición solo consiguió aliviar levemente a la ciudadanía, la que exigía soluciones radicales a la paupérrima situación económica del país. Sin embargo, debido al aumento gradual de las manifestaciones en su contra y a la paralización de varios sectores productivos, el 26 de julio de 1931, el presidente Ibáñez presentó su dimisión y al día siguiente se embarcó rumbo a Argentina, dejando el poder en manos del presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier. La caída de Ibáñez dio paso a una grave crisis económica. Finalmente, el retorno a la normalidad política y a la reactivación económica comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma en octubre de 1932. La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos. Cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza y recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno, a través de los comités de ayuda a los cesantes, debió alimentar y albergar a miles de familias. Las ollas comunes proliferaron en los barrios y mucha gente terminó viviendo en casas en los cerros aledaños de la ciudad.